Saludos y bendiciones. Este es el video 10 de la serie Un Testamento, la cual unifica el Antiguo con el Nuevo Testamento, haciendo hincapié en que son una misma historia. En el video anterior hablamos acerca de velar y ser pacientes, entendiendo qué es lo que se supone que debíamos estar haciendo cuando la Biblia te dice vela. Y entre las cosas que se mencionaron, se habló de santificarse o ser santo, por lo cual en este video vamos a entender por qué hay que ser santo y qué hay que hacer, según la Biblia, para santificarse. Primero que nada, Dios nos pide ser santos porque Él es santo y tenemos que ser lo más parecido posible a Jesucristo, que es el Mesías, el Rey, su Hijo, el Profeta, el Maestro y la imagen de Él que nos envió para que nosotros pudiéramos mirar a Él y ser lo más parecido a Él. No físicamente, sino que espiritualmente y en cuanto a nuestro comportamiento. En Isaías 6 y en Apocalipsis 4 se nos narran dos historias que son básicamente la misma, solo que con unos 700 años de diferencia. En Isaías 6 nos dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 4 nos narra que estos 4 seres vivientes tenían asimismo sus 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces tenemos básicamente la misma descripción, con detalles más, detalles menos, pero lo que recalco aquí es que ahí se nos dice que Dios, el que está en el trono que ellos vieron, es santo 3 veces, de modo que afirma su santidad. En Ezequiel 43, Ezequiel nos narra una historia en la cual dice que oí uno que hablaba conmigo desde la casa, refiriéndose al templo en Jerusalén, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, haciendo hincapié en su santo nombre, ya que Él es santo. Su nombre, que es la forma en la cual tú lo invocas, es santo. En Mateo 6 y en Lucas 11 tenemos el Padre Nuestro como Jesús, que es básicamente este mismo personaje que habló con Ezequiel, que le dijo: mi trono estará en este lugar. Asimismo, nos enseña cómo hay que orar y nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En Apocalipsis 15, Juan nos narra que en el cielo se escuchaba: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu santo nombre? Pues tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí recalco santo con sus juicios, de modo que su santidad viene relacionada con su juicio. Una persona juiciosa, como muchas veces podemos utilizar esa palabra, no quiere decir que es una persona que critica, sino que es una persona, o en este caso Dios, es un ser con juicio, con criterio, a conciencia, con una forma de actuar perfecta. Entonces, una persona de buen juicio. Entonces, aquí tenemos que la santidad va relacionada directamente con el juicio. Y el juicio de Dios va directamente relacionado con sus mandamientos, como lo vamos a ver. Dios, cuando juzga, juzga por sus mandamientos. Entonces, de una vez lo anticipo, esa es la relación que vamos a hacer a lo largo de este video, pero al final va a quedar más que claro. En Apocalipsis 16 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo, nuevamente, eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. De modo que vuelve a quedar claro en este versículo que hay una relación entre ser santo y tener buen juicio, seguir los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 16, un poquito más adelante, a diferencia de estos ejemplos que he dado acerca de Dios y las personas honrando su santo nombre, o que nosotros debemos honrar su santo nombre, tenemos que en el Apocalipsis, cuando las plagas y las copas de la ira de Dios estaban siendo depositadas o estarán siendo depositadas sobre la tierra, mismo nos dice que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entre las cosas que vimos en el video anterior acerca de velar, venía arrepentirse entre las primeras. Entonces, aquí las personas que no se arrepintieron no dieron honra y gloria a su santo nombre, sino que al contrario, blasfemaron.
Lo pongo a manera de ejemplo de cómo la misma Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que las personas harán durante las plagas en el Apocalipsis. Ahora, habiendo dejado claro que Dios es santo, tenemos en Apocalipsis 22:11 un versículo que se citó en el video anterior y que nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía. Y ahí no subrayé, pero básicamente es practicar la justicia, practicar el buen juicio, y el que es santo, santifíquese todavía. En Éxodo 19 dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso se lo dice ahora en el Antiguo Testamento Dios a Israel cuando hace un pacto. Pero recalco, si guardareis mi pacto, seréis gente santa. Entonces hay que entender qué incluye ese pacto para poder cumplirlo y así poder santificarnos. Todo el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y le dice Dios a Moisés: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y esto va muy en relación al próximo video, que va a ser acerca de lavar sus vestidos, como lo vimos en videos anteriores, vestirse de acuerdo a la boda. Entonces esto es un simbolismo acerca de santificarse. Lavar sus vestidos, estar limpios, sin mancha, sin arrugas, sin imperfección, es un símbolo de santificarse. En Levítico 20 nos dice: guardad mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite de la tierra a la cual os introduzco. No entren en práctica de las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Os he apartado de los pueblos. Habéis de serme santos, pues soy santo. Os he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces, como vimos en el video de buenos o malos por naturaleza, mientras más hagamos la voluntad de Dios, nos acercamos al origen de lo que es bueno, de lo que es santo en este caso. Mientras más nos apartemos de la voluntad de Dios, mientras más hagamos las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, nos hacemos malos, nos hacemos impuros. Deuteronomio 7:6 nos dice: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y en Juan 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es verdad, la palabra de Dios es verdad. Primera Tesalonicenses 4 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, sepan tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Básicamente acabamos de hacer un resumen de los mandamientos: no fornicación, no adulterio, no robo, no mentira. Obviamente el primero, honrar a Dios, pero de ese se desprenden todos sus mandamientos, de modo que es seguir sus mandamientos. Santifíquense, sigan los mandamientos de Dios, no hagan lo que los mandamientos te dicen que no hagas, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si desechamos sus mandamientos, estamos desechando a Dios, desechamos su Espíritu, que fue la promesa que Jesús hizo para con nosotros cuando nos dejó en el cuerpo. Y si bien todos estos versículos que acabo de leer nos hablan un poco acerca de ser santificados, siguiendo a Dios, siguiendo sus mandamientos, ahora pasamos a una parte en la cual mencionaré versículos que nos dice que la santificación es por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Vamos a proceder a leerlos y al final vamos a analizar cómo estas dos versiones se unen entre sí. Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le dice Dios a Jeremías cuando era un muchacho y Dios lo llama para ser su profeta. Le dice: pues yo no puedo ser tu profeta, soy apenas un muchacho. Antes de que nacieras yo ya te había elegido, yo ya te había santificado. De modo que si no había nacido, ¿cómo él pudo haber seguido los mandamientos si no había nacido siquiera? Entonces nos está hablando aquí un poquito acerca de su espíritu. Aunque él no había nacido, el espíritu estaba en Jeremías y eso lo santificaba. En Romanos 15:16 dice: ministrando el evangelio para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada, y aquí nos recalca, por el Espíritu Santo. De modo que la santificación de los gentiles, los que no somos judíos, por medio de la sangre, es por medio del Espíritu Santo, el cual recibimos al creer en Jesucristo, el Mesías. Hechos 20 dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. En Hechos 26 nos dice, hablando Jesucristo, para que reciban
por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vas a recibir la herencia entre los santificados, te vas a santificar por la fe que es en Jesucristo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, completamente de acuerdo a lo que acabamos de decir, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el santo nombre. Entonces, llamados a ser santos, santificados en Jesucristo, junto con cualquiera que invoque su nombre, su santo nombre. No lo dice ahí, pero es básicamente el nombre que Dios nos ha dado para que seamos salvos. Entonces, ¿qué más santo necesita ser ese nombre? 1 Corintios 1:30. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación hablando de juicio, ha sido justificado por medio de Jesucristo, santificación y redención. 1 Corintios 6 dice, esto eran algunos, hablando de cosas negativas, pero ya fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, el santo nombre, y el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. 1 Corintios 7. El marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula lo es en el marido creyente. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Lo ideal sería que toda la familia fuera creyente, pero si alguien desobedeció y se unió en yugo desigual y tienen descendencia, te dicen no te preocupes, al final de cuentas, todo el tiempo que el cónyuge no creyente y los hijos no creyentes conviven en la casa con el papá o la mamá creyente, se están, entre comillas, santificando. Y se da por entendido que no nada más por existir, yo vivo en una casa donde hay un cristiano, ya soy santo. No, sino que tú estás conviviendo con alguien que en todo momento está orando, leyendo la Biblia, te está leyendo la Biblia, te está comentando algo acerca de la Biblia. Entonces, gotita a gotita y granito de arena a granito de arena, esa persona te está santificando indirectamente. No quiere decir que por el simple hecho de vivir con alguien que es cristiano, ya el cristiano es santo y yo soy santo también. No, sino que el cristiano tiene que hacer su labor de santificarse a él y asimismo compartir la palabra, compartir el evangelio con su familia, con los no creyentes que hay en su casa. En 2 Corintios 3:18 dice, mirando como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, repitiendo, ser lo más parecido posible a Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces nos dice, háganse más parecidos a Jesucristo, haciendo la voluntad del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23, Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Concatenando este versículo con el video anterior. Manténgase santos para la venida. Eso es, santifíquense para la venida del Señor. En 2 Tesalonicenses 2, gracias que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y la fe. En 1 Timoteo 2 nos dice, no, pues las mujeres también van a ser salvas si permanecen en la fe, en el amor, la santificación con modestia. 1 Timoteo 4, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios, en la lectura, en compartir el evangelio, en permanecer orando, es santificado. 2 Timoteo 2:14 en adelante. No contiendas, evita profanas y vanas palabrerías, apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nombre santo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nuevamente, invocan el nombre del Señor. Desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido y manso. Entonces, todas esas características nos hablan de una persona que es santa, que es una persona que a lo mejor no es perfecta, pero trata de hacer la voluntad del Espíritu, el cual es santo y el cual nos guía a hacer las cosas que debemos de hacer, las cosas que agradan a Dios.
En Hebreos 2 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermano. El que santifica, que es Jesucristo, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos, somos de un mismo Dios, somos del Dios Padre, Jehová. Entonces nos dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque Él ya nos limpió, nos ha santificado por medio de la fe en Él, por medio del Espíritu de Dios. Entonces somos hechos a imagen de Dios, somos similares a Él. Quizá no alcanzamos a ser iguales, pero nos estamos haciendo constantemente similares a Él. Entonces no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Hebreos 10 nos recapitula algo que Jesús dijo: vengo a hacer tu voluntad, que es básicamente un pasaje del Antiguo Testamento, el cual Jesús citó, y aquí nuevamente el autor de Hebreos nos está haciendo hincapié en que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces nos menciona que cuando Jesús dice, vine a hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿A qué se refiere? Quita los sacrificios y ofrendas que Dios no mandó, pero a su vez estableció por la desobediencia del pueblo. Entonces, cuando dice, vengo a hacer tu voluntad, vengo a hacer lo que tú realmente deseabas, no los sacrificios. Los sacrificios eran sombras de lo que Jesús había de hacer, de modo que ya no hay más sacrificios. Vengo a hacer tu voluntad, lo que tú, Dios, realmente querías. Obediencia. Al hacer la voluntad, quita los sacrificios y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. Entonces los sacrificios en el Antiguo Testamento nuevamente eran sombras de lo que Jesús habría de hacer. Entonces, una vez que ese sacrificio perfecto ya se hizo una vez y para siempre, ya no son necesarios. Pero ¿qué sí es necesario? Hacer la voluntad de Dios, los mandamientos. Hebreos 10:29 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Aquí en este pasaje se nos estaba haciendo un ejemplo de qué pasaría si una persona que cree en Cristo peca deliberadamente. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo recibirá esa persona si una persona que no conoce a Cristo peca? Ciertamente Cristo murió por él y esta persona por desconocimiento ha rechazado a Jesucristo. Pero pues dices, bueno, igual no supo, no entendió, no comprendió lo que estaba haciendo. Tiene un castigo, pero pues bueno, más o menos leve. Como nos dice en la parábola que citamos igualmente en el video anterior, al que más se le dio, más se le exigirá. De modo que se espera más de una persona que sí conoce. Entonces, si esta persona es cristiano o dice ser cristiano y está pecando deliberadamente, él está consciente de lo que está haciendo. Está consciente de que está tirando a la basura el sacrificio más perfecto y más valioso que Dios pudo haber hecho, que es dar en la cruz a su propio Hijo. De modo que recapitulo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Sí? Si estás pisoteando la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, tú lo estás tirando a la basura con plena conciencia de lo que Él ha hecho y de lo que tú has hecho. Entonces, si tuvieras por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo selló el pacto que había sido hecho al pueblo de Israel y al cual ahora nosotros pertenecemos, siendo gentiles, pero descendientes de Abraham en la fe. Has hecho inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hicieras afrenta al Espíritu. De modo que nos está dando a entender lo que ya habíamos citado. Hacer la voluntad de Dios por la creencia en Jesucristo te santifica. Pero esa voluntad la estás haciendo porque el Espíritu Santo te está guiando a hacerla. Cuando crees en Jesucristo, te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Ese espíritu va moldeando tu comportamiento, va moldeando tus pensamientos, va moldeando tus actitudes. Y si tú deliberadamente decides no hacer la voluntad del espíritu, estás pisoteando el sacrificio de Jesucristo, haciendo de menos su sacrificio, la ofrenda de sangre perfecta que se hizo una vez
y para siempre. Ya no hay más sacrificios, ya no puede haber otro pago mayor que ese. De modo que si esta es tu última oportunidad de ser salvo, de santificarte, la estás tirando a la basura. Entonces, básicamente es lo que nos dice, es un versículo bastante fuerte aquí en Hebreos 10, enfocado a un creyente que deliberadamente peca, deliberadamente omite hacer la voluntad de Dios a la cual el Espíritu lo está guiando. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Juan 3, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. De modo que cuando Cristo venga, como dice el versículo, los que estemos vivos seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado y recibiremos a Jesucristo en las nubes, y los que estén muertos despertarán, recibirán un nuevo cuerpo, recibirán al Señor en las nubes. Entonces no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras Él viene, yo tengo que estarme purificando, porque Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque el Espíritu permanece en Él, de modo que el Espíritu te dice, no peques. Si pecas, estarías cayendo en lo que leímos en Hebreos 10. Estás tirando a la basura el sacrificio máximo y único que nos queda. Entonces, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Que nadie te engañe diciendo, ¿ya eres cristiano? Sí. ¿Crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. Perfecto. Ya puedes hacer lo que quieras. Puedes pecar deliberadamente, ¿sí? Porque ya Él murió por ti, entonces no tienes que hacer nada más. No. Aquí nos está diciendo, purifíquense, santifíquense. Que nadie os engañe, porque el que hace justicia es justo. ¿Haces justicia? No. Pero soy cristiano. Vives engañado. El que hace justicia es justo. ¿Sí? No quiere decir yo creí, dije una oración de fe y ya soy salvo. No. El que hace justicia es justo. Como Jesús es justo y tú te estás haciendo a la imagen de Él. El que practica pecado es del diablo. Así de tajante y así de directo. El nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es nacido de Dios. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Directo, tajante, duro, pero real. Que nadie les engañe de que no hay que seguir los mandamientos, no hay que hacer la voluntad de Dios. Yo como cristiano ya no tengo que hacer nada, tú tienes que santificarte, mantenerte en la fe, seguir velando y todo lo que ello conlleva. Ser más semejante a Jesús, purificarte, lavar tus ropas, simbólicamente hablando. Este versículo es muy importante y lo vuelvo a repetir. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que permanece en Él no peca. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica pecado es del diablo. El nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. Es nacido de Dios. El que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenía que repetirlo porque es muy importante entender esto. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Entonces, si en la primera parte, en los primeros versículos que leímos, hicimos hincapié en que el pueblo santo era santificado por seguir el pacto de Dios, los mandamientos de Dios mismos, que en el arca de la alianza, en el arca del pacto, lo que estaba dentro eran las tablillas de los mandamientos que Moisés escribió. De modo que el arca del pacto guardaba dentro de sí
las tablillas del pacto, las tablillas de los mandamientos. Entonces los mandamientos del pacto que Dios hizo con Israel, pacto al cual nosotros los gentiles somos anexados por medio de Jesucristo, como lo vimos en los videos del capítulo 8 de esta serie. Entonces, si entendimos todo lo que vimos en esos videos, nosotros gentiles somos anexados a ese pacto, es seguir los mandamientos. Pero entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿cómo se relaciona eso con lo que acabamos de leer, ser santificados por medio del Espíritu? Y nos lo dice Jesús de una manera muy sencilla en un solo versículo, pero queda más que claro. Juan 14, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús son completamente los mismos mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Él dijo, vengo a hacer tu voluntad, como el rollo que estaba escrito de mí. Entonces, Él vino a hacer la voluntad, Él vino a cumplir los mandamientos y la ley. De modo que, si guardan mis mandamientos y a lo único que Él anexó, y no es como que Jesús haya agregado algo a la palabra de Dios, sino que resumió los mandamientos en el mandamiento que Él nos dio, amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar al que tengas a un lado de ti como a ti mismo. Entonces, los 10 mandamientos y ese mandamiento que es un mandamiento resumen, básicamente es lo que Jesús nos dice aquí. Si, hipotéticamente hablando y condicionalmente hablando, si dices que me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si tú haces esto, guardar los mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará algo más, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De modo que si tú, como creyente en Jesucristo, primero que tuviste que hacer, creer en Jesucristo, te bautizaste, seguiste los mandamientos, recibes el Espíritu, y si mantienes la fe, si mantienes los mandamientos, si te mantienes firme con el Espíritu morando en ti, te vas santificando constantemente al obedecer al Espíritu. Si tú haces algo y algo sientes interno que dice esto que hice como que no estuvo bien, entonces retráctate, arrepiéntete lo antes posible y corrige lo antes posible. ¿Sí? Si tú no tienes el Espíritu, a lo mejor nada te dice, hey, eso está mal. A lo mejor te lo dirá alguna persona, pero pues, da igual. Que diga lo que quiera, que piense en lo que quiera. Pero si tú tienes una voz interna que te está diciendo, esto no se hace, o esto es lo que tienes que hacer, y tú la sigues, esa voz interna te debe de llevar a la voluntad de Dios, que es los mandamientos nuevamente. Entonces, esa es la promesa de Jesucristo. Si ustedes guardan mis mandamientos, oraré al Padre para que reciban el Espíritu Santo. Entonces ustedes serán guiados por el Espíritu que habita en vosotros. Estos dos versículos básicamente lo resumen de una manera magistral y sencilla. En Primera de Reyes 8, que es un pasaje del Antiguo Testamento, no nos dice algo muy diferente a lo que ya leímos en Juan. Dice Primera de Reyes 8:61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. De modo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no te están diciendo cosas diferentes. Los dos se están uniendo para dejarte aún la idea más clara de cuál es el criterio de Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer para santificarnos, parecernos más a Jesucristo. Y para finalizar este video tenemos en Efesios 5:25 al 27 dice: Cristo se entregó por la iglesia para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Y pongo este versículo al final, ya que es básicamente el tema del próximo video. Ser sin mancha, preparar nuestros vestidos. Espero que este video haya sido de bendición. Saludos y hasta la próxima.